Alberto Vázquez. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido, Radio Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poco de qué se trata esta campaña, en fin, sin acceso a derechos fundamentales. Personas con discapacidad están condenadas a la pobreza. Sí, bueno, queremos llamar la atención distintas organizaciones respecto de la necesidad que, en primer lugar, en los proyectos de inversión y en los proyectos de cooperación y desarrollo que se realizan en este país, se incluyan a las personas con discapacidad como beneficiarios directos. Muchas veces se invierte mucho dinero y en el caso del Banco Mundial estamos hablando de 560 millones de dólares de inversión aproximadamente, que no necesariamente están beneficiando a las personas con discapacidad. Y ahora se ha dado una coyuntura en que creemos que podemos lograr eso. ¿Cómo? El Banco Mundial está revisando su sistema de salvaguardias, que es el sistema que determina que cuando el Banco Mundial invierte en algún país, obliga al Estado a cumplir con ciertos estándares ambientales, estándares sociales, y lo que queremos ahora es que en este proceso de revisión de esas salvaguardias se incluye expresamente la necesidad de incluir a las personas con discapacidad, de tener indicadores sobre cómo los proyectos benefician a las personas con discapacidad y sobre todo en los casos de, por ejemplo, proyectos de infraestructura, que se garantice la accesibilidad de los proyectos, ¿no? Ahora, todo eso es a raíz, digamos, de esta campaña o de esta actividad del Banco Mundial en Cusco y Lima. Ustedes han exhortado a esta entidad anteriormente, han también pedido, pues, que se tome en cuenta a esta población con discapacidad a través de otras organizaciones. ¿Cómo le está dando el trabajo? Esto es una campaña a nivel mundial. Es decir, el Banco Mundial ya está en la segunda etapa, que es la consulta ya de su primer borrador. Hay algunas referencias pequeñas a discapacidad, sobre todo en ámbitos de seguridad, pero esto ha sido gracias a que es una campaña que tiene algunos años ya en distintos países. En cada consulta que se realiza, las propias personas con discapacidad, las organizaciones que las representan, llevando la voz y pidiendo que las personas con discapacidad estén presentes. Entonces, en el caso es la primera vez que se realiza la consulta en Perú. Estamos participando varias organizaciones, hemos mandado ya nuestro pedido de inscripción para participar el día de la consulta y en realidad estamos articulándonos con organizaciones también de pueblos indígenas, medio ambiente, que también están exigiendo que estas salvaguardias en realidad beneficien a todos los grupos que estamos en situación de desventaja, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? No solamente pues que es una cuestión de derechos y que por ende son obligatorios, el Estado los debe proveer, en fin, ya el recurrir a otras instituciones es porque normalmente el Estado no se hace cargo, ¿no? Pero más allá de eso es, y ustedes lo han reflejado un poco en esta frase, ¿no?, de cómo se condena la pobreza a personas a las que no se le da acceso a la educación, a la salud o incluso al trabajo, ¿no? Porque si alguien no tiene pues salud, no puede normalmente ir a educarse, ¿no? Un niño que no se alimenta, en especial un niño pues con discapacidad, no está pensando en lo que le está enseñando la maestra, está pensando en cuándo va a comer, ¿no? Y digamos, todo eso es una cadena que se reproduce en especial en las poblaciones más vulnerables, ¿no? ¿Por qué llamamos la atención en particular? Y en realidad es una oportunidad para llamar la atención en términos de la agenda del desarrollo, cómo debe incluir a las personas con discapacidad, y el Banco Mundial es una oportunidad. ¿Por qué? Porque las brechas son muy grandes. En primer lugar, estamos hablando de 40% de la población con discapacidad que no tiene ningún tipo de seguro, ni siquiera el seguro integral de salud. Estamos hablando de un 76% de la población con discapacidad que ni siquiera busca empleo, porque simplemente está convencido que el mercado laboral no le va a dar ninguna oportunidad. A pesar de las normas que regulan ese tema. Tenemos tasas de analfabetismo altísimas en el caso de personas con discapacidad. En el caso de la mujer rural, por ejemplo, las tasas de analfabetismo llegan al 66%, mujer con discapacidad rural. Entonces tenemos brechas gigantescas que tenemos que cortar. ¿Y cómo las tenemos que cortar? Con políticas públicas inclusivas e incluyentes. Y creemos que sobre todo en el marco de la cooperación, hay que aprovechar estas herramientas para forzar al Estado peruano también a tener indicadores que avancen en ese sentido. Se han dado muchos avances en los últimos años, sobre todo a partir de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que distintas organizaciones impulsamos. Sin embargo, estamos ya en el ámbito de discutir políticas públicas nacionales. Y esas políticas públicas nacionales, desde los programas sociales, donde el Banco Mundial, por ejemplo, invierte significativos recursos en mejorar el acceso a los programas sociales de la población en general, bueno, ¿cómo se está impactando en personas con discapacidad? El Banco Mundial invirtió en infraestructura, en servicios de transporte. Cuando estamos logrando transporte accesible realmente, te pongo un ejemplo. El Metropolitano, cuando se diseñó inicialmente, si bien contaba con andenes que permitían el paso de las sillas de ruedas, en realidad no eran completamente accesibles. Se ha tenido que invertir 12 millones adicionales para lograr que el Metropolitano
empiece a ser adecuadamente accesible. Y entonces esto es una historia sin fin. Invertimos recursos, nos damos cuenta que no responden a las necesidades de las personas con discapacidad, que es una población significativa, más de 1,5 millones de personas, y luego tenemos que volver a invertir recursos, a destruir obra, para hacerlo accesible. Eso no puede ser posible. Y eso porque la gente se lo reclama. Si la gente se quedara callada, probablemente no se invertiría nada, no se modificaría nada y la cosa seguiría pues en mal estado. Y esto es algo que es muy bueno, ¿no? Que digamos, el movimiento de las personas con discapacidad ha despertado. Distintas organizaciones están articulándose, nos estamos articulando en distintos colectivos y estamos logrando tener una voz cada vez más fuerte. Y entonces estos procesos de consulta justamente permiten que nuestra voz se escuche, al igual que el de otros colectivos, con el que además, como te digo, nos estamos articulando. Porque finalmente se trata de una reivindicación de aquellos colectivos que hemos tenido mayores desventajas para participar. Ahora, sobre esta problemática, y solo para ir en todo caso redondeando sobre todos estos problemas básicos, salud, educación, en fin, son básicos, pero el tema, por ejemplo, del acceso a la justicia es otro que preocupa muchísimo, ¿no? Porque incluso una persona que pudiese, pues, de repente tener educación o tener salud, ¿no? Y es una persona con discapacidad, en algún momento quiere hacer algún trámite, por ejemplo, ¿no? No puede tener documentos en formato electrónico o con el sistema braille, no hay intérprete, por ejemplo, en lengua de señas, es decir, igual la cosa está muy restringida, es una plataforma muy amplia, ¿no? En realidad, ahí hay 3 grandes problemas. El primero es traumático. Muchas personas con discapacidad, sobre todo intelectual y mental, no pueden ir a un juez directamente porque se presume que no tienen la capacidad para hacerlo. Necesitan un curador. Eso es un primer problema que desde Sociedad y Discapacidad, por lo menos, estamos tratando de abordar desde una comisión revisora del Código Civil en el Congreso. Un segundo problema es el que tú mencionas, falta de accesibilidad. No accesibilidad desde los juzgados, que no son accesibles, y entonces cómo llega una persona a la sala de audiencias, hasta información, porque no hay intérpretes de lengua de señas ni información accesible. En otros países, por ejemplo, se envía directamente a la persona la sentencia o las notificaciones en formato electrónico para que la persona las pueda revisar directamente. Y un tercer problema que existe es falta de capacitación de los jueces de que no conocen la temática. Y entonces, claro, ¿cómo aplican una norma que no conocen? ¿Cómo aplican estándares internacionales que son nuevos y no conocen y que están en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? La Academia de la Magistratura, felizmente, desde hace 4 años, viene organizando justamente con SODIS, con Sociedad de Discapacidad, diplomas para fortalecer las capacidades de los jueces y fiscales para poder abordar esta temática. Sin embargo, esto también es un trabajo de hormiga, ¿no? Necesitamos una política pública mucho más grande que favorezca esto, ¿no? La capacitación de los jueces y fiscales. Ahora, el tema del registro, de la problemática de personas con discapacidad es uno de los pasos, por no decir el primero, para luego, pues, identificados los problemas, pasar a la acción o a la solución. Ese es el trabajo que se viene haciendo, por ejemplo, en el proceso de consulta que va a hacer el Banco Mundial. No, el tema del registro es un tema clave, es un tema sobre todo que va a tener que ser central en el momento de el otorgamiento de beneficios. El diseño de las políticas públicas en realidad ha empezado a caminar gracias a que se logró, por ejemplo, una encuesta nacional sobre discapacidad que no existía antes. Ya se tiene alguna información, esto fue gracias a las gestiones de Javier Descanseco, desde el Congreso de la República, pero ahora estamos en la etapa de cómo mejorar el registro. Según la encuesta nacional, 92% no tiene certificado de discapacidad, lo cual es bastante significativo. Y entonces, ese es el tipo, por ejemplo, de cooperación que brindan entidades como el Banco Mundial u otras. USAID, por ejemplo, está invirtiendo algunos recursos en materia de discapacidad en el Perú. Entonces, lo que queremos exigir ahora es, bueno, la cooperación tiene que comprometerse con la temática de discapacidad. Y ahí hay un mandato, además, de la propia Convención, que obliga a los Estados a promover que la cooperación internacional también entre en la agenda de desarrollo. Porque acá hay un rol también que cumple la Agencia de Cooperación Peruana y Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo logramos que la cooperación ponga sus ojos en la discapacidad? ¿Por qué? Porque finalmente el Estado es el que define sus prioridades de inversión en cooperación. Entonces, el Estado opción, no solamente económica, sino técnica, para mejorar nuestros sistemas de atención a las personas con discapacidad, no es poco lo que se va a avanzar. Ahora, en todo caso, ¿ustedes van a estar presentes en estas reuniones con el Banco Mundial, el 2 y el 4 de febrero? Vamos a estar el 4 en Lima, para el día 2 estamos coordinando con organizaciones de Cusco. Mañana, por ejemplo, tenemos una reunión con distintas organizaciones nacionales acá en Lima, para ir preparando cuál va a ser nuestra agenda de demandas y de intereses a resaltar en la reunión con el Banco Mundial. También hay buenas prácticas que levantar.
Y esas buenas prácticas, que algunas de ellas vienen del banco, habrá que ponerlas en la agenda para que se repitan. No, y además para que pasen del banco también me imagino al gobierno, al Congreso, a lo que legislan, en fin, ¿no? A los que puedan En implementar. realidad, por eso para nosotros es sobre todo una gran oportunidad de poner el tema en la agenda, porque esta consulta tiene como objeto que el banco se siente, revise su borrador y apruebe un nuevo sistema de salvaguardias. Sin embargo, el hecho de que la sociedad civil se involucre en estos procesos los ayuda a entender mejor que es importante saber de dónde vienen los recursos y a dónde perseguir los recursos para decir, bueno, mire cómo se está ejecutando el dinero que ustedes están dándole al Estado peruano para invertir por ejemplo, en lucha contra la pobreza. Si hablamos de lucha contra la pobreza y las personas con discapacidad están entre los más pobres de la población, Tienen que ser. ¿cómo es posible que no estén incluidos en los proyectos? Así es. Ahora, y para ir cerrando entonces también con la idea, algunas, así como has mencionado el ejemplo clarísimo para todos nosotros del Metropolitano, algunas cosas en específico o concretas que, por ejemplo, se van a ir a proponer. Sí, por ejemplo, en el tema educativo, hay una inversión interesante en el Banco Mundial en materia de educación. Las salvaguardias, por ejemplo, no entran mucho detalle en ámbitos de educación u otros conceptos. Es muy difícil que se logre ingresar y, sin embargo, lo queremos poner en la agenda, ¿no? Es decir, una de las claves para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y en general su participación en la vida social es la educación. Y es justo una de las mayores debilidades del Estado peruano. Entre personas, por ejemplo, de 11 a 17 años de educación secundaria, según la encuesta nacional sobre discapacidad, que es el dato oficial, el 50% no asiste a la escuela. Y según el propio ministerio, las cifras serían mayores. Es decir, estamos hablando de un nivel de exclusión educativa altísimo. Bueno, vamos a invitarte también a escuchar, Alberto, algunas llamadas del público también para algunas consultas, y en especial pues tratando de aportar nuestro grano de arena, visibilizando toda esta problemática que en realidad es tan cercana a muchos de nosotros, solo que normalmente no la queremos ver. A través de los audífonos te invito a escuchar la siguiente llamada que ya está en línea. Son las 5:23. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Alberto. Gusto saludarte. Te saluda Pedro Sánchez Majuarlo, desde la región Loreto. Soy un empleado de trabajo para la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta. Y nos encantaría tenerte por la provincia de Loreto Nauta, donde nace el río más caudaloso, más grande, que es el Amazonas. Me encanta lo que estás haciendo tan grande, lo que es la falta de discapacitados. Y estuve en la ciudad de Lunda haciendo cuestiones en camino de vida, por lo que es la silla de ruedas para los hermanos discapacitados de diferentes distritos como ese de la provincia de Loreto Nauta. Me encantaría en algún momento, amigo Alberto, que también vendrías por acá, por Loreto, para tener ese contacto directamente contigo. Bien, señor, gracias por su llamada. Nuestros teléfonos, igual reiterar, los 251-9422-467-4499. Y simplemente, Alberto, también preguntarte, ¿no? A raíz de esta motivadora llamada, ustedes están en varias regiones. Nosotros trabajamos sobre todo en términos de propuesta, incidencia, fortalecimiento de organizaciones de personas con discapacidad y también investigación. Por ejemplo, estamos trabajando en investigaciones en términos de, por ejemplo, los programas sociales, qué tan inclusivos son de las personas con discapacidad. Entonces necesitamos esa data para poder hacer la incidencia necesaria y proponer los cambios, ¿no? Y por eso nos movemos por todo el país cuando nos necesitan y viajamos como esta invitación que con gusto atendería. Pero algo de lo que él ha dicho me parece interesante, que es, estamos acostumbrados, por ejemplo, a que las propias organizaciones, las propias distritos, traten de resolver este problema de fantasía de ruedas, de asistencia técnica. Esto debería ser parte de un programa nacional. Es decir, no es posible que las personas con discapacidad tengan que tomarse una foto con un alcalde para poder recibir una silla de ruedas, cuando es como parte de sus servicios de rehabilitación. Y hay gente, como la persona que ha llamado, que se dedican justamente a eso, a tratar de resolverle la vida a la gente. Y sin embargo es un sistema muy perverso, ¿no? Es decir, debería ser parte de una política nacional de entrega de ayudas biomecánicas. Así es, Alberto. Vamos a invitarte a escuchar una llamada más. Ya está en línea con nosotros un oyente exitosa. Buenas tardes. Hola. ¿Aló? Bien. Hola. Sí, Hola. señor. A ver si puede bajarle el volumen a su radio para escucharlo. Buenas tardes. Sí, señor. ¿Cómo está? Bueno, acá. Felicitando por el programa más que nada al señor Vázquez, porque realmente el que le habla también es un discapacitado. Que resulta que en el interín de mis labores, yo, que se llaman,
me volví ciego y ya no pude, digamos, asistir a mi trabajo. Me hicieron una liquidación de jubilación por discapacidad, pero lamentablemente pues una cosa una limosna prácticamente, y eso yo le pediría al señor Vázquez que también tome en cuenta a nosotros que somos jubilados y discapacitados, que no podemos vivir con una propina, peor aún que no podemos hacer nada más que esperar. Muchas gracias. Bien, señor, gracias por su testimonio. No sé si quieres comentar algo, Alberto. Sí, en realidad tenemos uno de los sistemas previsionales más perversos en términos de atención a la persona que adquiere una discapacidad a lo largo de su vida. Primero porque las pensiones son bajísimas. El promedio de las pensiones, tanto de invalidez como de orfandad por incapacidad para el trabajo, deben estar entre 300 y 500 soles, mucho menos del mínimo vital. Y segundo, porque los gobiernos han venido dando aumentos, pero esos aumentos nunca alcanzan a las pensiones de invalidez ni a las pensiones de orfandad. Esos aumentos se dan a los que son cesantes o pensionistas directos, pero pocas veces llegan los aumentos o las bonificaciones que se dan a veces extraordinarias a las pensiones de invalidez. Y luego, estas personas que tienen este tipo de pensiones muchas veces se ven impedidas de poder incluirse laboralmente porque tienen el riesgo de perder el seguro de salud, de perder el derecho a la pensión. Entonces, es un sistema bastante difícil que tienen que afrontar estas personas. No, durante años hemos estado peleando en el Congreso tratar de incrementar estos montos, sin embargo, suelen ser rechazadas esas propuestas al momento del debate de la ley de presupuesto. Imagínate. Vamos a recibir una llamada más, Alberto, a esta hora. Son las 5:27. Aló, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Pedro Ramírez. Y también soy una persona con discapacidad desde que tenía un año. No, a lo largo de mi vida yo me he desarrollado con esta situación, a pesar de haber sobresalido, soy profesional, pero quisiera hacer hincapié en algo y un pedido especial. Pedirle o exigirle al Estado que haga cumplir la ley de discapacidad, donde todos los entes del Estado, instituciones, tengan un porcentaje o que cumplan con ese porcentaje que dice la ley para que los discapacitados puedan trabajar. Ese es el tema, ¿no? Así, de esa manera, creo que vamos a poder incluir y ser, ya no ser una carga para nuestra familia. Gracias. Bien, gracias, señor. Una llamada más antes de los comentarios también ya finales de nuestro invitado. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? También al señor que está presente. Bueno, yo lo que quisiera preguntar es si dice que el Banco Mundial invierte, pero ¿invierte para qué? ¿A cambio de qué? Esa es una deuda que se agrega a la deuda externa porque francamente se invierte, pero ellos nunca invierten a cambio de nada, no sé, porque se presenta como buenos benefactores, protectores, luego están sacando hasta los ojos como los intereses, ¿no? Eso es lo que quisiera. Y también dice que para capacitar a los fiscales, no sé, los fiscales están tan corruptos, no todos, claro, no todos, pero no sé a qué lado es lo que quieren capacitar, para que sean más corruptos o para que sean honestos, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, buenas tardes. Bien, señora, gracias a usted. Algunos comentarios, Alberto, también sobre el papel de instituciones como el Banco Mundial, que sabemos no es la única, ¿no? No es la única, ¿no? Es decir, hay muchas agencias de cooperación. Las agencias de cooperación pueden dar préstamos en algunos casos, como funciona el banco. En otros casos dan cooperación directa, incluso cooperación técnica, como decía, que básicamente es dar el know-how de cómo se hacen las cosas. Creo que hay que aprovechar todos esos espacios. No hay país que no viva sin cooperación, sobre todo en países que estamos en proceso de desarrollo. Pero creo que acá lo clave es de lo que mencionaban antes, ¿no? Es decir, cómo lograr que las personas con discapacidad estén como beneficiarios finales. Y eso tiene que partir desde diseño de los programas mismos, y ahí nuevamente la cooperación puede dar un rol muy importante enseñando cómo se pueden hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Para que las personas con discapacidad sean partícipes durante todo el proceso. En el caso de lo que mencionaban de las capacitaciones que damos para el sistema de justicia, creo que
habría que reconocerle dos cosas a la Academia de la Magistratura y a los jueces que se matriculan. Primero es el interés de abrir sus puertas para trabajar la temática de discapacidad. Segundo, el compromiso que muestran los alumnos. Realmente salen muy motivados de hacer las cosas distintas y creo que en los últimos años el sistema de justicia empieza a responder de manera distinta justamente a este tipo de casos. Hay nueva jurisprudencia que está marcando la diferencia en términos de qué derecho tienen las personas con discapacidad. Y luego, la ley, ¿por qué no se cumple? Bueno, en muchas cosas se van a cumplir y en muchas cosas, la verdad, hay barreras estructurales que hacen muy difícil que se cumpla. Pongamos el ejemplo de la cuota que mencionaba. El sector público para contratar tiene una serie de restricciones, tanto presupuestales como restricciones en términos de mérito. Hay que ganar un concurso público para ocupar una plaza. Y entonces, claro, mañana el Estado puede decir, bueno, contrato a 50 personas con discapacidad, porque primero tiene que probar que esas personas con discapacidad están en capacidad de asumir los puestos que se les están asignando. Y entonces, creo que hay que flexibilizar las normas de empleo público si realmente queremos un compromiso con la contratación de personas con discapacidad. Va a ser muy difícil esperar que, sobre la base de que se van... Ah, pero es un porcentaje fijo de todos, ¿no? Es un porcentaje fijo, claro. El tema es cómo llegas. Claro. ¿Cómo Claro. tienes el acceso De acuerdo a la última publicación que sacó el CONADIS hace algunos años, teníamos el 0.5 de personas con discapacidad contratadas en el sector público y ahora hay que llegar al 5%. Claro, y el problema con ese tipo de cosas es que si uno tiene las carencias de educación y salud anteriores, acceder a un trabajo es mucho más difícil, porque uno ni siquiera tiene transporte admirable para ir a trabajar enseñando que tuviese. Vas a sacar cuentas y probablemente no te sale a cuenta ese puesto de trabajo si no estás cerca a tu casa. Y luego está el tema de, en la contratación pública en general, digamos, es un porcentaje pequeño del empleo. Pero incluso, si tomamos esto que se conversa últimamente por los debates en el mercado laboral, la mayoría del mercado es informal. Y entonces, apostar todas nuestras herramientas de inclusión laboral a un puesto en una empresa es muy difícil con un mercado laboral que la mayoría es independiente. Y entonces también necesitamos políticas que empujen el desarrollo de empleo autónomo por parte de las también personas. el tema de la sensibilización, ¿no? Que es fundamental. Fundamental, claro. Bien, Alberto, bueno, se nos ha quedado corto el tiempo, agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros y desearles también mucha suerte. Seguramente luego pues de estos días de febrero estaremos comentando con ustedes en qué han culminado estas conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Son las 5 de la tarde con 33 minutos.